Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos aquí una vez más para continuar entonces con nuestra clase de historia de la iglesia o historia eclesiástica. ¿Ya? La vez pasada estuvimos hablando acerca de la primera etapa, ¿verdad? O periodo, el primer periodo. Recordemos que eran 6 periodos, ¿ya? Hablamos del primer periodo apostólico y ahí nos quedamos. Conocimos, ¿verdad?, cuál era la vida entonces de la primera iglesia cristiana primitiva, sus costumbres, su forma de vivir, cómo se inició. Nació en Jerusalén en el año 30, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ascensión, ¿verdad?, al cielo. Y eh, pudimos ver también entonces cómo la iglesia se quedó, ¿verdad?, detenida en Jerusalén, sin obedecer entonces a la orden del Señor de expandirse a través, ¿verdad?, de todo el mundo antiguo. Y hoy continuamos entonces con la clase número 2, ¿ya? Clase número 2. Y hoy vamos a hablar entonces acerca de la expansión de la iglesia. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de la expansión de la iglesia primitiva. ¿Ya? Así que vamos a preparar entonces nuestro material ya para estar comenzando. Estamos en la página número 6 entonces. Página número 6, la expansión de la iglesia. Ya esto viene siendo la continuación de la etapa apostólica, ya el primer periodo apostólico. Y la expansión de la iglesia va desde la predicación de Esteban, ya año 35 después de Cristo, hasta el primer concilio ya de Jerusalén en el año 50 después de Cristo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 15, ¿ya? Entonces el texto dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dice: un periodo importante de tan solo 15 años en que se decidió que la iglesia no solo era para estar en una secta judía, sino se debía abrir hacia el mundo, dice. ¿Ya? O sea, este periodo duró, ¿verdad?, un periodo de 15 años. El periodo de la expansión de la iglesia duró un periodo de aproximadamente de 15 años en que se decía entonces que la iglesia no era solamente, ¿verdad?, una secta judía que debía quedarse solamente en Jerusalén, sino que debía expandirse. Ya ese fue el deseo siempre de nuestro Señor, de nuestro Dios, de que la iglesia se expandiera. Al finalizar, la iglesia estaba establecida en Siria y Asia Menor y comenzaba a penetrar en Europa. ¿Ya? Lo más destacable en este periodo fue la inclusión de los gentiles en la nueva iglesia. Recordemos, ¿verdad?, que siempre la iglesia en su génesis, ¿verdad?, en su origen fue judía. Ya no, ellos nunca tuvieron una visión, ¿verdad?, misionera de poder alcanzar a los gentiles. En su comienzo, ¿verdad?, en su origen, entonces era una iglesia netamente, ¿verdad?, judía. ¿Ya? Pero después, con la persecución, entonces ellos comprendieron que tenían que, ¿verdad?, esparcirse, ¿verdad?, a través del imperio y comenzar a predicar la palabra del Señor y alcanzar también a los gentiles. ¿Ya? En toda sociedad, dice, hay dos clases representadas: los conservadores, que miran al pasado, y los progresistas, que miran al futuro. La clase radical judía decía que no había salvación fuera de Israel, por lo que se debía circuncidar y observar la ley. Ya entonces vemos que siempre, ¿verdad?, los judíos, en este caso los judíos, ¿verdad?, cristianos que se convirtieron al Señor, ya, pero que seguían observando la ley y que seguían participando del templo, ¿verdad? Había muchos de ellos que eran más conservadores, ya, y que no veían entonces una iglesia, ¿verdad?, que incluyera a los gentiles, a los pueblos que no hacían parte de la nación de Israel, ya. Pero habían unos progresistas, ¿verdad?, en este caso Bernabé, Pablo, ya, y también Pedro, por qué no decirlo, ¿verdad?, que veían de que Dios sí tenía interés en salvar a los gentiles. Los progresistas, entre ellos Bernabé y Pablo, aseguraban que el evangelio era para todo bajo la base de la fe en Cristo. Esto ocasionó una controversia, por lo que se celebró un concilio en Jerusalén. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Ya, el primer concilio, esto es muy importante, el primer concilio entonces que se celebra en Jerusalén en Hechos capítulo 15. Abrimos nuestra Biblia, ya, Hechos capítulo 15, para ver qué es lo que se iba a hacer, ¿verdad?, con los gentiles. Ya, importante esto,
qué se iba a hacer con los gentiles, ya que se habían convertido al Señor, que habían escuchado la palabra del Señor. Entonces se reúne, ¿verdad?, el primer concilio en Jerusalén en el año 50 después de Cristo. Esto lo vemos en Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstolos y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, aquí el primer concilio, ¿verdad?, y la primera controversia ya en la iglesia se origina a causa de esto, ya de que habían algunos judaizantes que se dirigieron entonces a la iglesia, ¿verdad?, gentil que había nacido en Antioquía de Siria, ya para decirle que si no se circuncidaban, si no observaban los preceptos, los mandamientos de Moisés, no podían ser salvos, ¿ya? Y Pablo, ¿verdad?, se opone a esto entonces juntamente con Bernabé, porque ellos predicaban, ¿verdad?, la salvación por la fe en Cristo y no en base a las obras. Y esto hace, ¿verdad?, con que tengan que bajar a Jerusalén, que era la iglesia madre en aquella época, ¿verdad? La iglesia madre era Jerusalén, para poder, ¿verdad?, celebrar entonces el primer concilio, donde iban a tratar este asunto, ¿verdad?, de qué se iba a hacer con los gentiles o con la iglesia que había nacido, ¿verdad?, tanto en Samaria como en Antioquía de Siria, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver más en profundidad más adelante. Y vemos entonces en Hechos capítulo 15, ¿verdad?, en el versículo 19 ya y 20, que al final, ¿verdad?, de esta reunión, de este concilio, se llega a la siguiente conclusión: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación de ahogado y de sangre. ¿Ya? Entonces esas fueron, ¿verdad?, la única regla que se le exigió, por decirlo así, ¿verdad?, o lo único mandamiento que se le exigió a la iglesia gentil que debían observar para poder, ¿verdad?, servir al Señor. A ese acuerdo se llegó en el primer concilio de Jerusalén, y que no tenían que someterse a las leyes de Moisés, a los preceptos de Moisés, sino que simplemente tenían que observar esas leyes, guardarse de fornicación, de animales ahogados, ¿verdad?, ¿ya?, y apartarse de la idolatría. Amén. Entonces en el año 50 ya se celebra el primer concilio, ¿verdad?, en Jerusalén, para tratar el tema de los gentiles que se estaban añadiendo a la iglesia y convirtiendo al Señor, ¿ya? Dice: estando representados los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia, Pablo, Bernabé, Pedro y Santiago, el hermano del Señor, fueron oradores. Se llegó a la conclusión de que la ley solo ataba a los judíos y no a los gentiles. Se inició el periodo de transición de una iglesia cristiana judía a una iglesia para toda raza y nación, ¿ya? O sea, aquí se llegó a la conclusión entonces de que los gentiles hacían parte de la iglesia y que no tenían que observar la ley, y que la iglesia cristiana judía era una iglesia para toda raza y nación. Así la iglesia comenzó a entender, ¿verdad?, de que debían expandirse y que debían incluir a los gentiles. En la iglesia de Jerusalén, los apóstoles designaron a 7 laicos para la distribución equitativa en los fondos para los pobres. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 6, verso 3 al 5, ya cuando hubo el primer problema, ¿verdad?, porque dice que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria y hubo una murmuración entonces. Entonces los apóstoles se juntan, ¿verdad?, para orar al Señor, buscar una solución, y escogen a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, dice, para servir a las mesas, para servir a las viudas. Ya hay una cosa importante que ver acá, que cuando habla aquí de griegos, que los griegos murmuraron, eran griegos helenistas, ¿verdad? Eran griegos judíos helenistas, ya judíos que vivían fuera de Jerusalén, pero que eran judíos, ya, y que habían aceptado al Señor como su Salvador. Entonces, como no eran judíos, ¿verdad?, de cepa, como decirlo así, que habían nacido en Jerusalén, tal vez había una cierta discriminación y por eso se produjo este problema. Pero los apóstoles se juntan entonces, oran al Señor y deciden entonces apartar 7 hombres llenos del Espíritu Santo para atender las mesas y poder atender a las viudas, y ellos dedicarse a la oración, ¿ya?, y a la predicación de la palabra del Señor. Uno de los nombrados fue Esteban, un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. Como todo miembro de la iglesia, también era predicador, que al ser arrestado y por el mensaje dado mencioné,
que el Evangelio de Jesús era para todo el mundo y que solo en Jesús había salvación. Esto finalmente lo llevó al martirio. Esto lo hallamos en Hechos capítulo 7 en adelante. ¿Ya? Entonces, uno de los 7, ¿verdad?, que fueron escogidos para poder atender las mesas y atender a las viudas era Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo. Algo importante también que resaltar acá. Imagínense ustedes, ¿verdad?, cuán importante era, ya que solamente para atender las mesas y ser un diácono en la época había que ser lleno del Espíritu Santo, ya, porque las cosas del Señor son cosas espirituales. Ya aquí no entra en talento humano, sino que aquí entra, ¿verdad?, lo que es la gracia de Dios dada por el Espíritu Santo. Y Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue arrestado, todos conocemos la historia, y finalmente murió por su fe apedreado, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 7. Aquí comienza, hermano, la persecución contra la iglesia. Y el primer mártir, ¿verdad?, de la iglesia, el primero en derramar la sangre, su vida, ya, por la iglesia, ¿verdad?, por Cristo, es Esteban. Ya fue el primer mártir de la iglesia. En la turba enfurecida ya se encontraba Saulo de Tarso, hombre joven, educado en Jerusalén por el gran Gamaliel Rabí, acreditado de la ley judía. Participó en la ejecución de Esteban y se convirtió en el jefe de la persecución de la iglesia. Esto está en Hechos capítulo 8, verso 1 al 3. De hecho, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que ese día que Esteban muere, se levanta una gran persecución contra la iglesia. Dice, y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, lo entregaba en la cárcel. Entonces acá encontramos, ¿verdad?, que se inicia entonces, se enciende la persecución, ¿verdad?, contra la iglesia. Y uno de los cabecillas, ¿verdad?, de la persecución es Saulo de Tarso. Este hombre, ¿verdad?, que en ese momento no conocía al Señor, ¿verdad?, era un fariseo cegado ya por la ley y que tenía una gran rabia, ¿verdad?, y que entendía de que su misión en la vida, ¿verdad?, era perseguir a estos cristianos, ¿ya?, a esta secta, como le llamaba él. Y dice la palabra del Señor que él consintió, estuvo ahí presente, ¿verdad?, fue testigo de la muerte de Esteban. Dice que incluso las ropas de Esteban fueron echadas a sus pies, ¿ya? Entonces, vemos acá, ¿verdad?, que aquel día se levanta una gran persecución contra la iglesia. Dice que los cristianos fueron esparcidos. O sea, Dios, hermanos, usó esto, ¿verdad?, para que la iglesia pudiese, ¿verdad?, expandirse a través del imperio. De lo contrario, hubieran seguido ahí, ¿verdad?, en Jerusalén, acomodados, sirviendo al Señor, y el Evangelio nunca, ¿verdad?, se hubiera dado a conocer en el Oriente Medio, ¿verdad?, en todo el Oriente Medio, ¿ya?, en Asia Menor y ni en Europa, ¿ya? En la lista de los 7 hombres asociados a Esteban, en la administración de los fondos, estaba también Felipe, que al igual que muchos miembros de la iglesia, tuvo que emigrar. Encontró refugio con los samaritanos. Felipe, dice, predicó a los samaritanos, lo que demuestra que había entendido la visión de Esteban. Samaria se convirtió en la primera iglesia entre los gentiles. Interesante esto, ¿verdad? Samaria entonces se convierte en la primera iglesia, ¿verdad?, gentil, ¿ya? Dice Hechos capítulo 8, verso 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dice, porque de muchos que tenían espíritu inmundo, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Ya? O sea, vemos acá entonces que la primera iglesia, ¿verdad?, gentil, cuando hablo de gentil, ¿verdad?, hablo de personas no judías, ¿ya? La primera iglesia fue la iglesia entonces de los samaritanos, a través de la predicación de Felipe. Dice, Pedro viaja supervisando la iglesia. O sea, apenas Pedro se entera, ¿verdad?, de esto, entonces viaja, ya, supervisando la iglesia y este trabajo que se había iniciado en Samaria. Llegó a Jope aquí, resucitó a Tabita o Dorcas, ya. No solamente visitó, ¿verdad?, Samaria, sino que también llegó a Jope, ¿verdad?, resucitando a esta piadosa mujer, ¿verdad?, llamada Tabita o Dorcas. Y dice que estando en Jope,
Pedro tuvo una visión de un gran lienzo que descendía, el cual contenía toda clase de animales, y oyó una voz que le decía: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y se hospedó con otro Simón, que era curtidor entre los judíos. Esa ocupación era considerada, ¿verdad?, inmunda. Y Pedro demostraba que con esto había dejado atrás las cerradas reglas judaicas. ¿Ya? Entonces vemos acá, ¿verdad?, que en Jope, entonces, Pedro ya se hospeda en la casa, ¿verdad?, de un cierto hombre llamado Simón el Curtidor. ¿Ya? Es importante hacerle entender de que Jope era una ciudad marítima que se encontraba, ¿verdad?, a orillas del mar Mediterráneo. Y una persona, ¿verdad?, que curtía, que trabajaba, que era curtidor, ¿verdad?, era una persona que trabajaba con animales muertos. Les sacaba, ¿verdad?, el cuero para luego procesarlo, ¿verdad?, y sacar cuero, ¿verdad?, qué sé yo, correa, correas para las sandalias de la época, ¿verdad?, etcétera. O sea, trabajaba con cuero de animales. Por lo tanto, ¿verdad?, era considerada una profesión inmunda. ¿Ya? Y un judío, ¿verdad?, como Pedro, ¿ya?, o como Pablo, que eran fariseos, ¿verdad? Perdón, Pedro, o sea, Pablo, ¿verdad? No Pedro, pero que era observante de la ley, ¿ya? Nunca se hospedaría, ¿verdad?, con una persona que tenía esta profesión, porque automáticamente, ¿verdad?, quedaba contaminado, según la ley, ¿ya? Quien tocase, ¿verdad?, animales muertos quedaba contaminado, ¿ya? Y este Simón, ¿verdad?, el curtidor, tenía entonces esta profesión y debía, ¿verdad?, vivir cerca donde hubiesen muchas aguas. Por eso que él vivía, tenía su casa, ¿verdad?, al frente, ¿verdad?, del mar, ¿ya? Y es ahí donde Pedro entonces tiene la visión, dice que subió a la terraza, ¿ya?, de la casa de Simón el Curtidor a orar, y mientras oraba tuvo un éxtasis y vio, ¿verdad?, un lienzo que descendía con muchos animales inmundos, ¿verdad?, y limpios. Entonces oye una voz que le dice: Pedro, mata y come. Pero él dice, ¿verdad, Señor? Yo nunca he comido nada inmundo ha entrado en mi boca. ¿Ya? Y ahí el Señor le dice entonces: lo que el Señor limpió, no lo llames tú común, ¿ya?, o inmundo. O sea, el Señor lo estaba preparándolo, ¿verdad?, porque iba a tener que entrar a la casa de un centurión romano llamado Cornelio, ¿ya?, para que él pudiese dejar de lado, ¿verdad?, sus prejuicios y predicar el Evangelio, cosa que el Evangelio pudiese también extenderse más allá de Samaria y de Jope. ¿Ya? Dice acá: Pedro entonces viajó a Cesarea, predicó el Evangelio a Cornelio y sus amigos, y lo recibió en la iglesia por el bautismo. De Jope a Cesarea hay 48 kilómetros aproximadamente. El Espíritu Santo se derramó como en el día de Pentecostés, y así se recibió la autorización divina para la predicación del Evangelio a los gentiles. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 10, verso 44 al 48, la historia de Cornelio, este centurión romano, entonces, que creyó a la predicación de Pedro, recibió a Pedro en su casa, ¿ya? Y él y toda su familia, que eran gentiles, hermano, no eran judíos, recibieron al Señor, y Dios confirmó, ¿ya?, confirmó la predicación y la conversión de ellos con el bautismo con el Espíritu Santo. O sea, aquí el propio Espíritu Santo estaba dando testimonio de que él quería la iglesia gentil dentro de la iglesia, ¿verdad?, judía, que los gentiles también hacían parte, ¿verdad?, del plan de Dios para salvación. Estamos en la página número 6. ¿Ya? Aquí vemos, ¿verdad?, Cornelio entonces y Pedro, su familia, ¿verdad?, predicando la palabra del Señor. Y ahí ustedes ven, ¿verdad?, si ustedes viajan a Israel, si alguna vez tienen la oportunidad, ¿verdad?, de viajar a Israel, y viajan, ¿verdad?, hacia Jopa o Jope, ¿ya?, van a encontrar, ¿verdad?, esta casa, esta estructura, que más adelante, años más tarde, se construyó un faro ahí, para poder, ¿verdad?, guiar a los barcos. Ya les dije que Jope era un puerto marítimo, ¿verdad?, ya donde llegaban muchos barcos, ya, que está a orilla del mar Mediterráneo, y se construyó, ¿verdad?, aproximadamente en la Edad Media, un faro que hasta el día de hoy está ahí. Ahí ustedes están viendo a la mano derecha. Ya, si ustedes viajan a Israel, pueden visitar, incluso hay una placa, ahí dice, ¿verdad?, esta era la casa de Simón el Curtidor. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver, ¿verdad?, que fue ahí entonces donde Pedro tuvo este éxtasis. ¿Ya? Ahí vemos entonces a Esteban siendo apedreado, el primer mártir entonces de la iglesia, donde se inicia, ¿verdad?, la época de la persecución. Y llegamos a Hechos capítulo 9 entonces, la conversión de Pablo. Saulo de Tarso, el perseguidor de creyentes, en su viaje a Damasco, tuvo una visión de Jesús,
y poco después se convertía en un poderoso defensor del Evangelio. Antes judío sectario, ahora adoptó las ideas de Esteban e incluso las superó al trabajar en el movimiento de una iglesia de puertas abiertas al mundo. Hechos capítulo 9, verso 20 al 21, conocemos la historia, ¿verdad?, de la conversión entonces de Saulo, ¿verdad?, de Tarso, ¿verdad?, donde después, ¿verdad?, su nombre, ¿verdad?, es cambiado por Pablo. Esta conversión de Saulo dio resultados importantes para que el mundo conociera a Cristo, y el perseguidor se convirtió en el apóstol Pablo. Con la muerte de Esteban, la iglesia se dispersó, algunos a Damasco, otros a Antioquía, capital de Siria. Palestina formaba parte de esta provincia, ¿ya? Entonces ahí, ¿verdad?, el evangelio comienza a expandirse, ¿ya? Y todo esto, ¿verdad?, a través de la persecución. Si la iglesia no hubiera sido, ¿verdad?, perseguida, les vuelvo a reiterar, los cristianos se hubieran quedado acomodados, ¿verdad?, y nunca hubieran salido a predicar el evangelio, ¿ya? Por lo tanto, Dios usó la persecución, ¿verdad?, para que la iglesia entonces pudiese expandirse a través del imperio. La primera iglesia gentil entonces fue la iglesia, ¿verdad?, de Samaria. Después se establece la iglesia de Antioquía de Siria, ¿ya? Hay que diferenciarla porque también existe, ¿verdad?, la Antioquía de Pisidia, que queda, ¿verdad?, donde actualmente está ubicada, ¿verdad?, Turquía, ¿ya? En Antioquía los fugitivos daban testimonio a Jesús en la sinagoga judía. En la sinagoga había lugar separado para los gentiles que escucharon el mensaje de salvación y abrazaron la fe. Ya, o sea, ahí, ¿verdad?, se predicó la palabra del Señor en Antioquía, ¿verdad?, de Siria, y los gentiles que también participaban, porque habían gentiles, ¿verdad?, que se sentían atraídos hacia el judaísmo y podían entrar a la sinagoga a escuchar la palabra del Señor, pero tenían un lugar separado, ¿ya? También creyeron a la predicación de la palabra, ¿verdad?, del Señor. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 11, ¿ya? Hechos capítulo 11, versículo 19 al 21, que nos habla, ¿verdad? Y ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo, dice, a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ya, o sea, ahí, ¿verdad?, hubo gente que aceptó al Señor, ¿verdad?, se convirtió, y ahí se forma entonces la iglesia de Antioquía de Siria. En este lugar adoraban juntos judíos y gentiles con los mismos privilegios. Este hecho llegó a Jerusalén y alarmó a los apóstoles, enviando un representante para evaluar la situación. ¿Ya? O sea, esta noticia llegó, ¿verdad?, a la iglesia madre, que era la iglesia de Jerusalén, y alarmó. ¿Por qué alarmó, hermano? Porque habían judíos, ¿verdad?, junto con gentiles adorando al Señor en un mismo lugar. Y eso, ¿verdad?, ya era algo preocupante para ellos, porque ellos eran observantes de la ley, ¿ya? Entonces mandaron, ¿verdad?, allá, ¿verdad?, hombres para poder ver esta situación, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Dice ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 11, ¿ya? Llegó la noticia de estas cosas oído a la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos los que con propósito y corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Se da cuenta? Entonces Bernabé fue allá, ¿verdad?, a inspeccionar el trabajo nuevo que se estaba formando, tanto de gentiles con judíos que estaban juntos, y dice que se gozó, se alegró cuando llegó allá, ¿verdad? Y seguramente, ¿verdad?, adoctrinó a la iglesia, enseñó. Después fue a Tarso, viajó a Tarso, ¿verdad?, para buscar a Pablo, ya que se había convertido ya al Señor, para que viniese entonces a ayudarle ya a enseñar, a adoctrinar la iglesia, la nueva iglesia gentil que había nacido ahí en Antioquía de Siria. Importante esto, la primera vez que se le llama cristiano, ¿verdad?, a los cristianos es aquí en Antioquía. Ya, aquí se les llama por primera vez cristiano a los cristianos, ya en Antioquía de Siria.
para participar, dice. Fue en busca de Pablo y lo trajo a Antioquía. La iglesia en ese lugar adquirió relevancia. Y aquí fue donde por primera vez se le llamó cristiano. Los creyentes de Antioquía enviaron ayuda a los hermanos necesitados en Judea, dice. ¿Ya? Esta iglesia que había nacido entonces manda ayuda a los hermanos de Judea. ¿Por qué manda ayuda a los hermanos de Judea? Porque cuando comenzó el avivamiento en Judea, hermano, ¿se acuerdan ustedes que los hermanos estaban tan contentos, tan felices, ya, con la venida del Espíritu Santo? Y tenían, para ellos era tan inminente la venida del Señor, el regreso del Señor, que comenzaron a vender las casas y a despojarse, ¿verdad?, de los bienes. ¿Qué pasó, verdad? Que el Señor no vino en el tiempo que ellos esperaban y la iglesia quedó pobre. Muchos perdieron casas, perdieron terreno, ¿verdad? Porque dice que lo traían a los pies de los apóstoles y comenzaron a pasar hambre. Aparte de esto vino una gran hambruna. Entonces la iglesia, ¿verdad?, nueva, gentil, ¿verdad?, hicieron colectas para poder ayudar a los hermanos, ¿verdad?, necesitados en Judea. Bernabé y Saulo, los líderes más prominentes de la iglesia, salieron en viaje misionero bajo la dirección del Espíritu Santo y con la autorización de los ancianos. Predicaban tanto a judíos como a gentiles. De aquí mismo, ¿verdad?, de la iglesia de Antioquía, de Siria, salen los primeros entonces misioneros al campo misionero, ¿verdad?, que son Bernabé y Pablo y Juan Marco. Una característica que se siguió siempre, que bajaban 2 personas, o sea, eran enviados, ¿verdad?, de a 2, como lo hacía entonces Jesús también. Dice acá entonces, se inicia la expansión, ¿verdad?, del Evangelio. ¿Ya? Se inicia así entonces la expansión, ¿verdad?, por todo el mundo antiguo, la expansión, ¿verdad?, del Evangelio. Sin importar, ¿verdad?, raza ni país. Los de la iglesia judía debían seguir en su obediencia a la ley y los gentiles podían pertenecer a la iglesia cristiana por su fe en Cristo, sin ningún requisito legal. Entonces, aquí, ¿verdad?, se hace la separación. Los gentiles, ¿verdad?, solamente por medio de la fe, ¿ya?, y obediencia a la palabra del Señor, y los judíos tenían que seguir entonces observando los preceptos de la ley. Los siguientes 20 años, los conocimientos que se tienen por el libro de los Hechos, cada día se unían más creyentes gentiles y disminuían los judíos. O sea, la iglesia gentil comenzó a crecer, ¿verdad?, comenzó a expandirse por un imperio, y la iglesia, ¿verdad?, judía, que en su inicio fue judía, comenzó a disminuir, creciendo, dice, su odio, instigando persecuciones de los cristianos. 3 líderes de la iglesia se destacan en esta época: Pablo, viajero, obrero indómito, fundador de iglesia y teólogo; Pedro, a quien Pablo reconoció como una de las columnas de la iglesia, aunque su nombre no es frecuente en los registros, murió como mártir en Roma en el año 67 después de Cristo; y Santiago, hermano nuestro Señor, cabeza de la iglesia en Jerusalén, fiel conservador de las costumbres judías y líder de los cristianos judíos. Escribió la epístola de Santiago, asesinado en el templo alrededor del año 62 después de Cristo. Ya se dice que Santiago, este apóstol, ¿verdad?, que era pastor, ¿verdad?, obispo de la iglesia en Jerusalén, fue lanzado del pináculo por los judíos, ¿verdad?, ya siendo ancianito, casi con 90 años, lanzado del pináculo, ya, por los fariseos, por los judíos de la época. Y una vez que cayó al piso, no murió inmediatamente, y vino un hombre, ¿verdad?, con un mazo, y entonces le golpeó la cabeza, ¿verdad?, y se le salieron, ¿verdad?, las partes del cerebro, ¿verdad?, se le veían las partes del cerebro. Cuenta la historia del historiador Flavio Josefo. ¿Ya? Pero habían 3 hombres entonces que se destacaban en esta época, que era, ¿verdad?, el apóstol Pablo, ¿ya?, también, ¿verdad?, Pedro, y el hermano del Señor, entonces, que la iglesia católica no lo reconoce como hermano del Señor, dice que era primo, ¿verdad?, pero era hermano en la realidad, ¿verdad?, hermano menor del Señor en la carne, ¿verdad?, ¿ya? Santiago, cabeza de la iglesia en Jerusalén, pastor de la iglesia en Jerusalén. Ahí vemos entonces Santiago siendo rematado en el piso, ya una vez lanzado del pináculo del templo. De acuerdo con Josefo, Santiago fue apedreado hasta la muerte por órdenes de Ben Ananías. Clemente de Alejandría relata que Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo y fue golpeado hasta la muerte con un mazo. Hegesipo relata que los escribas, ¿ya?, y fariseos colocaron a Santiago en el pináculo del templo, lo arrojaron y comenzaron a apedrearlo.
porque no fue muerto por la caída. Y uno de ellos, que era un batanero, tomó un mazo y lo golpeó en la cabeza. ¿Ya? O sea, así muere entonces ya Santiago, ¿verdad? Este obispo, ¿verdad? De la iglesia de Jerusalén. Entonces vemos que la persecución, hermanos, en esta época se intensificó contra la iglesia, contra los cristianos, ¿ya? Y este fue un método que Dios usó entonces para expandir la iglesia a través del imperio. Bien, continuamos entonces con el periodo, ¿verdad?, de la iglesia perseguida, que va desde la muerte de Juan en el año 100 después de Cristo hasta el edicto de Constantino en el 313 después de Cristo. Y el Señor le promete: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. O sea, aquí el Señor ya estaba preparando la iglesia, le anunciaba, ¿verdad?, lo que se venía a través del apóstol Juan, ¿verdad? Y este periodo, hermano, es importante que ustedes lo sepan, el periodo de la persecución fue un periodo que duró aproximadamente 300 años. Ya 300 años, ¿verdad? Durante 300 años la iglesia fue perseguida. Del año 68 al 100 se le llama la Edad Sombría. Por una parte estaban las tinieblas de la persecución sobre la iglesia, y por otra es un periodo de la historia que no se sabe nada. Ya es importante esto que ustedes sepan, del 68 al 100, ¿verdad?, se le llama la Edad Sombría. ¿Por qué? Primero, por la persecución que la iglesia sufrió, y segundo, porque no hay registro. ¿Ya? En más de 20 años no hay registro de lo que pasó con la iglesia. ¿Ya? O sea, fueron 20 años de silencio. No hay registro escrito. Ya, el único registro que tenemos del año 1 al 60, ¿verdad?, ya al 68, casi 70, es el libro de los Hechos. Pero del 68 al 100, ¿verdad?, hay 20 años de silencio. O sea, no se sabe qué pasó con la iglesia. Ya no se tenía la guía del libro de los Hechos, ni se tienen registros de los misioneros como Timoteo, Apolo y Tito, ni tampoco de los demás seguidores y amigos de Pablo. Al morir este quedaron fuera de registro. En el año 120 después de Cristo se levanta la cortina con los registros de los padres primitivos de la iglesia. Aparece una iglesia totalmente distinta, dice. ¿Ya? O sea, después del año 120 comienzan a aparecer nuevamente, ¿verdad?, los registros de lo que pasa en esa época. ¿Ya? Pero para atrás, hasta el año 68, ¿verdad?, no hay registro. Recién en el 120 comienza, ¿verdad?, nuevamente a desvendarse la cortina. Hay varios hechos importantes que se desarrollan durante la Edad Sombría, que es importante mencionar, ¿ya? Durante la época de la Edad Sombría, hermano, primero, ¿verdad?, en el año 70 cae Jerusalén. Y hay un rompimiento entre judíos y la iglesia, dice. El Coliseo de Roma se construyó con la mano de obra de los judíos cautivos, ¿ya? En el año 70, ¿verdad?, el general Tito toma entonces Jerusalén, ¿ya? Y Jerusalén desaparece, hermanos, como nación, ¿ya? Pero eso nosotros no tenemos como registro, ¿verdad?, histórico en el libro Los Hechos. Eso es un registro, ¿verdad?, histórico a través ya de registro extra bíblico, ¿ya? Como en el caso de Flavio Josefo, que escribe la historia de los judíos y menciona, ¿verdad?, la caída de Jerusalén en el año 70, ¿ya? Dice que acá cuando se destruye, ¿verdad?, Jerusalén en el año 70, se produce un rompimiento entre la iglesia y los judíos. ¿Por qué? Porque ahí automáticamente, ¿verdad?, la iglesia gentil se desentiende, ¿verdad?, se separa de la iglesia judía de Jerusalén, porque también los apóstoles, ¿verdad?, o los hermanos judíos que quedaban en Jerusalén tuvieron que huir y ser esparcidos, ¿ya? La nación judía, después de existir 13 siglos, fue destruida el 15 de mayo de 1948, fue restaurada por un acuerdo tomado en la Organización de las Naciones Unidas. Es importante mencionar que durante el asedio y destrucción no murió ningún cristiano, pues se fueron de Jerusalén atendiendo las profecías de Jesús en Lucas capítulo 19, verso 41 al 44. Es importante esto, hermano. Ya durante el asedio de Tito a Jerusalén en el año 70, ya no murió ningún cristiano. ¿Por qué? Porque Jesús lo había profetizado ya, pues. ¿Ya? En el capítulo 19 de Lucas, ya en el verso 41 al 44, Jesús le dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conoces a lo menos este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado
y te sitiarán, y por todas partes te echarán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Ya? Entonces acá el Señor estaba ya anunciando, ¿verdad?, lo que venía. Y en Mateo capítulo 24, ya verso 16 al 20, Mateo capítulo, leamos también ese texto porque es importante para entender por qué el día del asedio ya de Jerusalén no había ningún cristiano dentro de Jerusalén, sino que se habían ido. ¿Ya? Mateo capítulo 24, verso 16 al 20 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo a su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay a las que estén encintas, las que crían aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Ya? ¿Se da cuenta, hermano? Entonces Jesús ya había anunciado la caída de Jerusalén. Incluso había dicho que no iba a pasar esa generación hasta que todo eso sucediese. Jesús dice, ¿verdad?, que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo. Por lo tanto, cuando General Tito, ¿verdad?, y Vespasiano cercan Jerusalén, ¿verdad?, dice la historia que vinieron con 12 legiones de soldados romanos. Imagínense ustedes, eran muchos soldados. Una legión, ¿verdad?, son 6.000 soldados. Él vino con 12 legiones de soldados romanos para tomar Jerusalén. ¿Ya? Y según Flavio Josefo, él utilizó una técnica que se llamaba cerco abierto. O sea, rodeó Jerusalén de soldados, pero dejó, ¿verdad?, una puerta, una salida, para que los judíos que querían entregarse, ¿verdad?, pudiesen salir, pero solamente salir, no podía entrar nadie. ¿Ya? Por lo tanto, ¿verdad?, los cristianos, cuando vieron este peligro, ya Jesús le había anunciado, así que ellos se fueron de Jerusalén, ¿verdad?, huyendo, los cristianos judíos. Y el día, ¿verdad?, que cayó Jerusalén, no murió ningún cristiano por causa de esto. Dice, se continuó con persecuciones de la iglesia en el año 90 después de Cristo. El emperador Domiciano asesinó a miles de creyentes en Roma e Italia, pero fue local y ocasional. Juan fue aprehendido en Éfeso y fue llevado a la isla de Pasmo en el mar Egeo. Allí tuvo la revelación y escribió Apocalipsis. Se calcula que Juan falleció alrededor del año 100 después de Cristo. ¿Ya? Después vamos a hablar más sobre los emperadores y vamos a tocar un poco más sobre el emperador Domiciano. Pero fue en la época de Domiciano, el emperador romano, ¿verdad?, que el apóstol Juan entonces fue preso, ¿verdad?, y enviado a la isla de Patmos en el año 90 después de Cristo. En esta época también se escribieron los últimos libros del Nuevo Testamento: Hebreos, Segunda de Pedro, la Epístola y el Evangelio de Juan, Judas y Apocalipsis. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que del año, ¿verdad?, en 70 años aproximadamente, ¿verdad?, hasta el año 90, ya se escribieron, ¿verdad?, se completó el canon del Nuevo Testamento. El proceso del proceso, ¿verdad?, de escritura, ¿verdad?, y de creación del canon del Nuevo Testamento, ya estoy hablando del Evangelio, de la Epístola, del libro de Hechos, ya, etcétera, duró menos tiempo, ¿verdad?, que el canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento se demoró 1500 a 1600 años en ser escrito, ¿ya? Y el canon del Nuevo Testamento duró menos, ¿verdad?, solamente 70 años. Después de 70 años de la ascensión de Cristo, ya había 3 generaciones de seguidores. Se habían establecido iglesias en todos los países y en casi toda ciudad, desde el Tíber al Éufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África, posiblemente hasta España y Gran Bretaña. En carta dirigida al emperador Trajano, en el 112 después de Cristo, ya el emperador Trajano de Roma, ¿verdad?, por Pilinio, que era un joven que trabajaba para Trajano, ya, y era gobernador ya en una de las ciudades en África, ya del Imperio Romano, le dice que los creyentes eran por millones, se encontraban por todos lados y los templos paganos estaban siendo abandonados. Qué interesante, ¿eh? La iglesia creció de tal manera, hermano, ya, de tal manera que cuenta acá, ¿verdad?, Pilinio le manda este joven, ¿verdad?, gobernador, le manda una carta, ¿verdad?, al emperador Trajano diciéndole que los cristianos en esa época se contaban por millones, ¿ya?, y que los templos paganos estaban siendo abandonados. ¿Por qué? Porque la gente, ¿verdad?, toda se estaba convirtiendo a Cristo. O sea, para que ustedes vean lo que produjo la persecución, ¿verdad?, el crecimiento. Los miembros de la iglesia iban de noble hasta los esclavos, hasta los que se trataban de igual a igual.
un esclavo podía ser obispo y su amo miembro regular. Qué interesante esto, ¿verdad? Entonces, hermano, había de todos los extractos sociales. Ya habían esclavos que se convertían, habían también señores, ¿verdad? Importantes que se convertían, ¿verdad? Al evangelio. ¿Ya? Dentro del rito de iniciación, dice, en la iglesia se llevaba a cabo el bautismo por inmersión. O sea, hasta esa época se practicaba el bautismo por inmersión. Pero hay una mención que en el año 120 después de Cristo era una costumbre el bautismo por aspersión, debido a la escasez de agua en algunos lugares o por la cantidad de candidatos. O sea, en el año 120, ¿verdad? Después de Cristo, hay algunos registros, hermanos, que dicen, ¿verdad?, de que se comenzó a practicar el bautismo, ¿verdad?, por aspersión, o sea, por gotita. ¿Ya? ¿Por qué causa? Por muchas veces, ¿verdad?, la escasez de agua y porque muchas veces también eran muchos los, ¿cuánto se llama?, candidatos que habían para el bautismo. Pero sabemos que la fórmula bíblica para bautizar, ¿verdad?, es el bautismo por inmersión. Pero a través de esto, ¿verdad?, a través de estos problemas que surgieron, la iglesia comenzó a practicar también el bautismo por aspersión, que hasta el día de hoy, ¿verdad?, alguna iglesia lo hace. Se observa el día del Señor, y mientras hubo mayoría judía, era el sábado, el Shabbat hebreo. Pero al aumentar los gentiles en la iglesia, lo desplazaron por el primer día de la semana, que es el día domingo de resurrección. ¿Ya? O sea, para la iglesia cristiana pasó a ser el día del Señor el día domingo. La persecución imperial y sus causas. Dice, la iglesia siempre estuvo expuesta a la persecución, aun cuando no fue continua, con los diferentes emperadores. En algunos era mínima, eran diversas, causas que motivaban el enojo de los emperadores hacia el cristianismo. Ya, entonces aquí entramos ya a lo que es la persecución, ¿verdad?, de los emperadores. Ya, en la página, estamos en la página número 9. ¿Ya? Dice, una de las razones era que el cristianismo prescindía de los objetos y formas de adoración que el paganismo aceptaba. O sea, aquí estamos viendo, ¿verdad?, entonces las razones que provocaban el enojo de los emperadores, hermano. ¿Por qué los emperadores entonces perseguían, ¿verdad?, a los cristianos, los crucificaban, ¿ya? Los descuartizaban, los echaban a las fieras, ¿ya? Y una de esas era, ¿verdad?, porque los cristianos prescindían del objeto y forma de oración que el paganismo aceptaba. O sea, los cristianos no aceptaban, ¿verdad?, ídolos, no se postraban delante de ídolos, ¿ya? Entonces, esta era una de las causas, ¿verdad?, de la persecución. Los romanos construían templos de dioses de otros países para que el viajero se sintiera como en casa. O sea, practicaban el sincretismo, ¿ya? Cada pueblo, ¿verdad?, que ellos conquistaban era un dios que se traían al panteón romano, ¿ya? Eran muy religiosos en ese sentido los romanos y muy respetuosos de las religiones, ¿verdad?, extranjeras y de los dioses extranjeros, ¿ya? Entonces, para ellos adorar cualquier dios, ¿verdad?, no había ningún problema, ¿ya? Eso traía beneficio económico. Se encontraba en Pompeya un templo a Isis. Se intentó colocar una estatua de Cristo, dice, en el panteón, lugar donde se adoraban a dioses. Los cristianos no aceptaron, ya que Cristo no era uno entre muchos dioses, ¿ya? O sea, ¿verdad?, los cristianos tenían esa costumbre entonces de construir templos a muchos dioses, ¿ya? Y los cristianos no hacían esto, ¿verdad? No practicaban la idolatría, ¿verdad?, o el sincretismo. Entonces esto causaba, ¿verdad?, la ira, el enojo, ¿verdad?, de los emperadores. La oración al emperador era otra razón. Los emperadores trataban de unificar el vasto imperio a través de la religión. Los cristianos se negaban a ofrecer incienso a una imagen como un dios. La alabanza y la oración hacia Jesús, otro rey, un tal Jesús, lo tomaban como conspiradores. De igual manera, las reuniones secretas en cuevas o catatumbas subterráneas y los falsos rumores de los ritos delictivos despertaban recelo, lo acusaban de celebrar orgías. Al igual que la celebración de la Cena del Señor motivaba persecución, lo acusaban de canibalismo. El reconocimiento del gobierno al judaísmo como religión permitía cierta protección a los cristianos que a la destrucción de Jerusalén se quedaron sin leyes y expuestos al odio, ¿ya? Entonces, hermano, en síntesis, ¿verdad?, son las causas por las cuales entonces vemos acá los cristianos eran perseguidos. Ya, primero porque no usaban objetos, ¿verdad?, para adorar, no usaban imágenes, ya, adoraban solamente a Jesús, ¿verdad? Eran acusados muchas veces injustamente, ¿verdad?, de practicar el canibalismo, porque en la Santa Cena, ¿verdad?, se hablaba de la sangre y del cuerpo de Cristo. Ya, a la Santa Cena en la época no se le llamaba Santa Cena, se le llamaba la fiesta ágape, la fiesta del amor,
entonces lo acusaban de orgía, poco menos, ¿verdad?, que todos tenían relaciones entre todos durante estas reuniones. Y el hecho, ¿verdad?, de que muchas veces también ellos celebraban sus reuniones, ¿verdad?, las catatumbas, en los lugares escondidos. Entonces se prestaba para todo tipo, ¿verdad?, de especulaciones y acusaciones. Y esto provocaba, ¿verdad?, la ira entonces de los emperadores y la persecución contra la iglesia. ¿Ya? Y esto hacía, ¿verdad?, entonces que los emperadores, ¿verdad?, se molestasen contra los cristianos, ¿verdad?, y los persiguiesen. ¿Ya? También dice, al afectar los intereses económicos de los paganos, tenían consecuencias. En Éfeso Pablo estuvo a punto de morir porque Demetrio el platero provocó un motín. Lógicamente, ¿verdad?, que al convertirse las personas, ¿verdad?, dejaban la idolatría, ¿verdad? Dejaban la idolatría y los templos comenzaron a cerrarse, ¿verdad? La venta de ídolos comenzó a bajar, ¿verdad? Entonces, quienes fabricaban, ¿verdad?, estos ídolos, ya el negocio se les venía abajo, ¿verdad?, y se levantaba entonces la persecución. Esto provocaba, ¿verdad?, entonces la ira, ¿verdad?, el enojo de los emperadores. Lista de emperadores y mártires de la iglesia. ¿Ya? Tenemos acá entonces una lista de emperadores y mártires de la iglesia. La primera persecución, ¿verdad?, bajo Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Dice la historia que Nerón incendió Roma y culpó a los cristianos. Miles de ellos fueron muertos en las calles y otros eran cocidos en costales. Luego, embadurnados con pez y quemados vivos en los banquetes nocturnos que Nerón realizaba en sus jardines. Pedro y Pablo murieron en esta persecución. Ya, o sea, bajo el imperio, ¿verdad?, de Nerón, ya murió el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo en el año 64 después de Cristo, cuando a Nerón, ¿verdad?, este emperador, se le ocurrió quemar Roma para reconstruirla. ¿Ya? Al verse acorralado, ¿verdad?, y la gente murmurando que había sido él, ¿verdad?, todo el mundo sabía que había sido él el que había mandado incendiar Roma, entonces él tiene que buscar un chivo expiatorio, ¿verdad?, y culpa a los cristianos. Y se levanta entonces una gran persecución contra los cristianos. Segunda persecución bajo el emperador Domiciano, alrededor del año 95. Durante esta persecución, San Juan el apóstol fue arrojado a un calderero, dice, con aceite hirviendo, pero fue preservado milagrosamente. Luego fue desterrado a la isla de Pasmo, donde recibió revelaciones divinas acerca del futuro de la iglesia y de la gloria del cielo. Y escribió entonces el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Esto sucedió bajo la persecución, ¿verdad?, de Domiciano. Dice que en esta época también, entre los numerosos cristianos martirizados durante esta persecución, estaban Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado. Dice. Flavia, hija de un senador romano, fue asimismo desterrada al Ponto. Y el general Domiciano, entonces, o el emperador Domiciano, dictó una ley diciendo que ningún cristiano, una vez traído ante el tribunal, quede exento de castigo, sino que renuncie a su religión. O sea, eran castigados, ¿verdad?, y debían renunciar a su fe. Después tenemos entonces la tercera persecución bajo el emperador, ¿verdad?, Trajano, cerca del año 107 después de Cristo. Clemente, ¿verdad?, fue una de sus primeras víctimas. Simeón, segundo obispo de Jerusalén, fue crucificado. Ignacio, obispo de Antioquía, fue echado a los leones en el anfiteatro romano. O sea, imagínense usted, hermano, cómo eran terribles las persecuciones. ¿Ya? Tenemos también la cuarta persecución bajo Marco Aurelio, cerca del año 167 después de Cristo. ¿Ya? En esta persecución muere Policarpo. ¿Ya? Policarpo. El gran Policarpo, ¿verdad? Un cristiano, ¿verdad? Un siervo del Señor, ¿verdad? Con casi 87 años de edad, ¿ya? Manda a matar al anciano, ¿verdad?, Policarpo. ¿Ya? Discípulo de Juan y obispo de Esmirna, dice. Sufrió martirio en la hoguera a los 86 años de vida. ¿Ya? Dice la historia que llevan a Policarpo ya anciano con 86 años, ¿verdad? A él había servido toda su vida el Señor desde niño, su madre era cristiana, ¿ya? Lo había formado en la presencia del Señor, en la casa del Señor, y lo llevan delante de
el emperador Marco Aurelio, que le dice: adora a César y te salvo la vida. Dice que Policarpo le responde: 86 años he servido a Cristo y nunca ni un mal me ha hecho. ¿Por qué dejar de adorar y servir a mi Señor? Y dice la palabra del Señor entonces que es quemado y se le entierra, ¿verdad?, una flecha en el corazón, y muere Policarpo, ¿verdad?, fiel a su Señor, firme en su fe. Tenemos la quinta persecución bajo Séptimo Severo, en el año, ¿verdad?, 202. Estamos hablando entonces de las persecuciones, ¿verdad?, de los emperadores romanos, ¿ya? Bajo Séptimo Severo, ¿ya? Esta viene siendo la quinta persecución entonces, ¿ya? Alrededor del año 202 después de Cristo, a pesar de que este emperador había sido curado por un cristiano, miren, un cristiano había orado por él, ¿verdad?, se volvió en contra de ellos. Clemente de Alejandría dijo de esta persecución: todos los días se queman y crucifican mártires ante nuestros ojos. Ireneo sufrió en Lyon perpetua y felicidad en Cartago. ¿Ya? Esta perpetua y felicidad, me gustaría hablar un poquito acerca, antes de pasar adelante, ¿verdad?, sobre estas dos mujeres. ¿Ya? Perpetua y felicidad. ¿Quiénes eran? Estas dos santas murieron martirizadas en Cartago, África, el 7 de marzo del año 203 después de Cristo. Perpetua era una joven madre de 22 años que tenía un niñito de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Mientras estaba en prisión por petición de sus compañeros mártires, fue escribiendo el diario de todo lo que iba sucediendo. Felicidad era una esclava de Perpetua, era también muy joven, y en la prisión dio a luz una niña, que después los cristianos se encargaron de criar muy bien. Dice la historia, ¿verdad?, que tanto Perpetua como Felicidad, ya esta joven madre, ya, y su esclava fueron llevadas a la arena, ya, del circo romano, y ahí, ¿verdad?, fueron acorneadas por un toro, y finalmente, ¿verdad?, traspasadas con una espada, fueron muertas. Pero en ningún momento, hermano, volvieron atrás, en ningún momento renegaron contra Cristo. ¿Qué ejemplo nos dan estos cristianos, hermano? Hoy en día, ¿verdad?, las personas por cualquier cosa se van de la iglesia, por cualquier cosa se molestan, por cualquier ofensa, ¿verdad?, ya dejan de servir al Señor. Y estas personas, ¿verdad?, sufrieron hasta el martirio, ya, por su fe en Cristo. Sexta persecución. Tenemos la sexta persecución entonces bajo Máximo Trajano, alrededor del año 236. Por razón de muchos terremotos, dice, que hubo en Roma, los paganos atribuían al olvido de sus dioses. Se demandó otra persecución de los cristianos, con el grito de los cristianos a los leones. Dos mártires, Pontiano y Antero, y muchos otros sufrieron martirio. O sea, en esta época, ¿verdad?, hasta, como decimos nosotros, porque volaba una mosca, ¿verdad?, cualquier cosa, desastre, ¿verdad?, peste, terremoto que había en Roma, se culpaba a los cristianos y se iniciaba entonces una persecución. Tenemos la séptima persecución bajo Decio, cerca del año 250. Esta es la persecución más sangrienta y sistemática, que iba dirigida especialmente en contra de los obispos y el clero. Fue decretada por Decio, sobre el pretexto de que el cristianismo y el imperio romano nunca podrían reconciliarse. Entre las santas víctimas se encuentra la hermana Agueda y Apolonia. Cipriano escribió entonces que el emperador Decio se había vuelto tan celoso de la autoridad papal que dijo: prefiero tener un rival en mi imperio que escuchar de la elección del sacerdote de Dios, Cornelio, en Roma. Ya, o sea, fueron muy severas, hermano, bajo, ¿verdad?, este emperador. ¿Ya? Tenemos la octava persecución bajo Valeriano, cerca del año 258 después de Cristo. En Roma el obispo Sixto II y su diácono Loreno fueron martirizados, dice. Cuando se les pidió los tesoros de la iglesia, San Lorenzo reunió a los pobres y los enseñó a su perseguidor diciendo: he aquí los tesoros de la iglesia. Con sereno valor murió asado en una parrilla. En Útica, África, 153 cristianos fueron arrojados a la fosa y cubiertos con cal vivo. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la octava persecución. Tenemos la novena persecución bajo Diocleciano, ¿ya? Alrededor del año 303, superó a todas las demás, dice, en violencia y crueldad. Cuando el obispo Félix, quien había rehusado entregar los libros sagrados, fue llevado a ser ejecutado, dijo: mejor es que yo sea arrojado al fuego y no los sagrados volúmenes. Te agradezco, Señor, pues 56 años de mi vida estuvieron en tu servicio. He preservado la castidad sacerdotal.
guardado los santos evangelios y predicado tu verdad. A ti, oh Jesús, Dios del cielo y la tierra, me ofrezco como víctima. Tanto, dice, fue el derramamiento de sangre de Diocleciano, hizo acuñar una moneda con la inscripción: Diocleciano, emperador que destruyó el nombre cristiano, según la cual costumbre los templos paganos fueron flagelados, mutilados con la rueda. ¿Se da cuenta, hermano? Todas estas persecuciones, entonces, en un periodo casi de 300 años, padeció, ¿verdad?, y sufrió la iglesia ya cristiana por causa de su fe. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor, fieles hasta la muerte, ya sirviendo al Señor, y no, ¿verdad?, retroceder por cualquier cosa, sino ser valiente, ¿verdad?, como fueron estos cristianos que dieron su vida por el Evangelio. Aquí tenemos, ¿verdad?, una lista entonces, ¿verdad?, de los emperadores, ¿verdad?, ya, que decretaron las primeras persecuciones de carácter no general. Ya, o sea, no siempre eran en todo el imperio, a veces eran localizadas y a veces en todo el imperio, ¿ya? Y emperadores que decretaron persecuciones de carácter general en todos los territorios del imperio, ¿ya? Entonces vemos que en el color, ¿verdad?, café, ¿verdad?, más oscuro, emperadores, ¿verdad?, que no decretaron, ¿verdad?, persecuciones de forma general, sino que más localizadas. Tenemos Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Máximo, ¿ya? Y después ya tenemos, ¿verdad?, entonces en un color más claro, ¿verdad?, tenemos a Decio, Valeriano y Diocleciano, que decretaron entonces persecuciones más generalizadas, ¿verdad?, a través del imperio, ¿ya? Pero vemos que cubren un periodo de, ¿verdad?, de 300 años, ¿ya?, durante los primeros 4 siglos, ¿ya? Ahí vemos, ¿verdad?, entonces a Nerón, ¿verdad? Dice que la historia que tocaba la lira, ¿verdad?, mientras Roma, ¿verdad?, ardía, ¿ya? Porque él se creía, ¿verdad?, un poeta, ¿ya? Y al lado vemos entonces a estas dos mártires mujeres que yo les mencioné en delante, ¿verdad? Santa Felicidad y Perpetua, ¿ya? Siendo acorneada entonces por este toro, ¿verdad?, salvaje en el circo romano, ¿verdad?, y se mantuvieron firmes en su fe. Finalmente, ¿verdad?, una de ellas fue muerta, ¿verdad?, por uno de los gladiadores, ¿verdad?, que le enterró la espada para que muriera. Dice la formación del canon del Nuevo Testamento. Ya hemos visto que Jesucristo, los apóstoles y la iglesia cristiana recibieron los escritos del Antiguo Testamento como sagrado e inspirado. Pero además, poco tiempo después de la muerte de Cristo, comenzó a aparecer una nueva literatura religiosa, o sea, la literatura cristiana que trataba de la vida y doctrina de Cristo y de los apóstoles. Esta literatura en parte era histórica, los 4 evangelios y los hechos, y en parte epistolar, carta de San Pablo y de otros apóstoles. La actividad literaria de los autores del Nuevo Testamento se extiende por un periodo de unos 70 años, entre los años 40 al 100 después de Cristo. O sea, lo que yo le había comentado anteriormente ya, ¿verdad?, que ese fue el periodo más o menos que se demoró, ¿verdad?, en formarse el canon del Nuevo Testamento, y que es el Nuevo Testamento, ¿verdad?, se formó en el primer siglo, ¿ya? En el primer siglo, ¿verdad?, después de la ascensión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Un factor que influyó en el establecimiento del canon fue la aparición de herejías que pretendían redefinir la fe cristiana. Dos de las más influyentes hacia la mitad del siglo II fueron lideradas por Marción y Valentín. La actividad literaria de los autores del Nuevo Testamento se extiende por un periodo de unos 70 años, entre los años 40 al 100. La separación de la iglesia del mundo, uno de los efectos positivos de la persecución fue la separación del mundo, se mantuvo purificada la iglesia, ¿ya? O sea, un factor que hizo, ¿verdad?, primeramente, es que los apóstoles comenzasen a escribir, ¿ya?, y se formase el canon, ¿ya?, del Nuevo Testamento, ¿ya?, para poder adoctrinar a la iglesia, fue porque se estaban levantando, ¿verdad?, herejías, de las cuales vamos a ver un poco más adelante. Ya se estaban levantando doctrinas falsas, y uno de los efectos positivos, ¿verdad?, de la persecución fueron dos, en la realidad, de la persecución contra la iglesia, fue que la iglesia se pudo expandir a través, ¿verdad?, del imperio, y que la iglesia se mantuvo purificada por el fuego de la prueba. Mientras fue perseguida, se mantuvo pura, se mantuvo, ¿verdad?, cristiana, se mantuvo fiel a Dios, apartada del mundo, ¿ya? Entonces, la persecución trajo esas dos ventajas.
el surgimiento, ¿verdad?, de la herejía en la iglesia. Ya en este periodo comenzaron, ¿verdad?, a surgir, ya después del 120, ¿verdad?, después de Cristo, casi en el siglo II, ya comienzo el siglo II, comienzan a surgir herejías. Ya surgen los ebionitas, cristianos de origen judío que insistían en que toda la iglesia, ya se tratara de judíos o de gentiles, debían amoldarse a la ley de Moisés. ¿Ya? O sea, estos eran los ebionitas, ¿ya? Que el nombre de la secta deriva de una palabra hebrea que significa pobre, y pudo haber sido un término que se aplicaba al principio a los cristianos en general, dice, como la firma Epifanio. Más tarde se usó para designar a los cristianos judaicos. Ya se eran cristianos, ¿verdad?, judíos que se habían convertido al Señor, que querían servir a Cristo, que creían que Jesucristo, ¿verdad?, era el Mesías, el Mashiach, ¿verdad?, pero que sin embargo querían seguir ya judaizando, observando los meses, la circuncisión, ya todas las leyes y preceptos judíos. Pablo los combate, ¿verdad?, a través del libro de Gálatas, ya, a través del libro de Gálatas, ¿verdad?, fuertemente, ya, a estos ebionitas, a esta secta ebionita, ya, mostrándole que la salvación, ¿verdad?, no depende de buenas obras, sino de la fe en Cristo. Nacen también en este periodo, ¿verdad?, los gnósticos, ya. El nombre gnóstico viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Gnóstico es, por tanto, quien adquiere un conocimiento especial y vive según él. El término gnóstico adquirió sentido peyorativo cuando fue aplicado por los mismos padres a ciertos herejes que tuvieron notable relieve entre el siglo II y IV después de Cristo. Bueno, básicamente los gnósticos lo que enseñaban, ¿verdad?, que la salvación se adquiría a través de un conocimiento especial, ¿ya?, de la sabiduría especial, de una sabiduría especial, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad?, por eso que también, ¿verdad?, se comienza, ¿verdad?, a combatir, ¿verdad?, el gnosticismo, ¿ya?, esta secta, ¿verdad?, esta falsa doctrina. Y según los gnósticos también la salvación es por medio del conocimiento, ¿ya?, que es a través, ¿verdad?, de un conocimiento especial. Y sabemos que no es así, es por la fe en Cristo. Los gnósticos también creían que el cuerpo de Jesús era de apariencia y no real, y por tanto Cristo no se encarnó ni fue crucificado. O sea, tampoco no creían en la encarnación, ¿verdad?, del Hijo de Dios, ¿ya? Entonces, eran fuertemente, ¿verdad?, combatidos a través de las epístolas. Nace también, ¿verdad?, en esta época el arrianismo. Es el conjunto de doctrinas cristianas desarrolladas por Arrio, sacerdote de Alejandría, ¿ya?, quien consideraba que Jesús de Nazaret no era Dios o parte de Dios, sino una criatura. Ya, aquí el arrianismo ya fue muy fuerte, hermano, muy fuerte. Y el emperador Constantino, ¿verdad?, quien reconoció el Evangelio como la religión oficial del imperio, ¿verdad?, se dice, y dicen los historiadores, que era muy dado e inclinado hacia la doctrina arriana, ¿ya? El arrianismo hoy en día, a pesar de que el arrianismo como tal haya desaparecido, se considera continuadores de ciertos aspectos del arrianismo a varias comunidades religiosas, como por ejemplo los testigos de Jehová, que niegan la divinidad diciendo que Jesús no es Dios, ¿ya? O sea, podemos decir claramente que los testigos de Jehová no son cristianos, son, ¿verdad?, arrianos, ¿ya? Porque creen en la doctrina de los arrianos, o en el arrianismo, ¿verdad?, que consideraba que Jesús no era Dios, ¿ya? ¿Ya? Era una criatura, ¿verdad?, superior al hombre, pero que no era parte de Dios, ¿ya? Y lo que creen también los testigos de Jehová, dicen que Jesús es un ángel, ¿verdad?, ángel Gabriel, pero que no es Dios, ¿ya? Entonces es una doctrina, ¿verdad?, arriana. En esta época también, ¿verdad?, se desarrolla la organización eclesiástica. Cuando Lucas escribió Hechos y Pablo escribió a los filipenses y a Timoteo, los títulos obispo y anciano, presbítero, se aplicaron libremente a los mismos funcionarios de la iglesia. O sea, un obispo, hermano, o un anciano, ¿verdad?, era un pastor de la iglesia, ¿ya? No tenía nada que ver, ¿verdad?, con un orden jerárquico, con alguien superior, ¿ya?, a los demás, ¿ya?, o alguien superior a un pastor, ¿ya? En la época a los pastores se les llamaba obispo o anciano. La palabra obispo en griego quiere decir aquel que supervisa, aquel que cuida, ¿ya? Alrededor del año 125 después de Cristo encontramos que los obispos estaban por doquier gobernando la iglesia, cada uno en su propia diócesis, con presbíteros y diáconos bajo su autoridad. A partir del año 125 después de Cristo, entonces, la propia iglesia, ¿verdad?, comienza, ¿verdad?, a ver ya a los obispos como alguien superior,
¿ya? Alguien superior, ¿verdad? A un presbítero, superior, ¿verdad? A un evangelista, superior a un diácono, ¿ya? Y es de aquí, ¿verdad? Donde comienzan a hacer, ¿verdad? Ese deseo de querer dominar a la iglesia, estar sobre los otros, ¿verdad? Siervo de Dios, ¿ya? Aquí comienzan a decir, ¿verdad? Ese espíritu, ¿verdad? Del papado, ¿ya? Pero en su origen, ¿verdad? No era así. Tanto los obispos como los ancianos y los presbíteros eran eran pastores encargados de cuidar la iglesia. No había esa jerarquía que existe hoy en día, ¿verdad? En la iglesia, ¿ya? De un papa que está por sobre todo, ¿verdad? Ya los demás. Bien, estamos entonces así ya llegando al final de nuestro estudio de hoy, ya de la historia de la iglesia, y hemos entonces aprendido y visto, ¿verdad? Todo lo que sufrieron, ¿verdad? Los cristianos, ¿ya? Los cristianos por su fe, cómo fueron, ¿verdad? Perseguidos, cómo la iglesia, ¿verdad? Fue esparcida, ¿verdad? A través de la persecución, ¿ya? Cómo ellos se mantuvieron, ¿verdad? Firmes en el Señor, ¿verdad? A pesar de todo, se mantuvieron firmes en el Señor, no claudicaron, ya no volvieron atrás, que es lo que el Señor, ¿verdad? También anhela y desea de su iglesia hoy, que nos mantengamos, ¿verdad? Firmes eh, en el Señor, ¿ya? Sirviendo al Señor con fidelidad, ¿ya? No volviendo, ¿verdad? Atrás, no renegando, ¿verdad? Contra, contra Cristo, ¿ya? Espero que haya sido de bendición entonces este estudio, ¿ya? De la historia de la iglesia. Y estaremos entonces después, ¿verdad? Continuando entonces con el tema, ¿verdad? Ya, y con este periodo, ¿verdad? Del periodo de la iglesia, ¿verdad? Perseguida. Que el Señor les bendiga grandemente. Estudien, vean los videos, porque las preguntas, ¿verdad? De esta materia van a salir, ¿verdad? De los videos, ¿ya? Un gran abrazo, que el Señor les bendiga. Amén.